un ciclo que aborda un área fundamental que es la familia. Hemos hablado acerca de el propósito de la familia, los objetivos por los cuales Dios estableció esta institución. Hemos hablado acerca del matrimonio, los derechos, las obligaciones. Y ahora estamos enfocándonos en la educación de los hijos. El día de hoy quiero compartir un mensaje que creo que es fundamental por los tiempos que estamos viviendo. Un mensaje que he titulado ¿Cómo cuidar a tus hijos de la ola de inmoralidad que azota a nuestra sociedad? ¿Cómo cuidar a tus hijos de la ola de inmoralidad que azota a nuestra sociedad? Es un tema que ya se había compartido anteriormente en alguna escuela para padres, pero bueno, el día de hoy estamos compartiéndolo en público y con la idea de poder alertar a todos los presentes con respecto a la gran necesidad de estar guardando a nuestros hijos, instruyéndolos y tomando medidas precautorias para evitar que nuestros hijos sean contaminados, destruidos por toda la influencia que vemos a nuestro alrededor. Y para empezar me gustaría que abriésemos juntos la Biblia en el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 2, en el versículo número 39. Hechos 2, 39. Dice la Escritura, es el apóstol Pablo quien está hablando en este versículo. Si nos contextualizamos, el Espíritu Santo acaba de ser derramado. La gente de Israel está impactada por lo que está aconteciendo. Cristo acaba de morir, de ser crucificado, ha resucitado, ha ascendido al Padre y ahora viene la promesa del Espíritu Santo. La gente de Jerusalén está conmocionada por todo lo que está aconteciendo y en este contexto le preguntan a los cristianos de ese momento: ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso número 39, dice la Escritura: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa, y no solamente para vosotros, y para vuestros hijos. La promesa de la salvación, la promesa de la redención eterna, está diseñada para que pueda ser transmitida de padres a hijos, a las generaciones venideras. Es cierto, por la gracia de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, pero por la colaboración responsable de los padres para que esta promesa pueda ser una realidad. Hemos visto en la palabra de Dios que las promesas están condicionadas a que podamos cumplir los requisitos que Dios establece, las condiciones que Dios ha dejado en su palabra. Si alguien cumple las condiciones, podrá abrazar la promesa. Pero si alguien no las cumple, no puede estar esperando recibir la promesa, por cuanto cada promesa en la palabra de Dios va acompañada de condiciones para que esta promesa sea una realidad. Aquí el apóstol Pedro se está refiriendo al Espíritu Santo, a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, pero quiero aplicar esta palabra a la salvación, a la gracia, a la redención, a la regeneración. Esta promesa de Dios para con tu vida no solamente está diseñada para que tú la alcances, sino también para que tus hijos puedan gozar de la salvación, para que tus hijos puedan gozar de la promesa de la eternidad. Pero para que esto sea una realidad, es importante que podamos tomar las precauciones debidas y estar guardando a nuestros hijos. Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Líbrense, sálvense, tomen las medidas precautorias para que no sean dañados, corrompidos por esta perversa generación. Y el día de hoy las palabras de Pedro resuenan con más fuerza, porque la generación que estamos viviendo es una generación perversa, es una generación depravada, es una generación inmoral, donde por todos lados podemos ver el ataque sistemático del diablo a través de muchos medios para poder arrastrar a la sociedad, a tu vida, a tu familia y a tus hijos a la perversidad, a la inmoralidad y al pecado sexual. Por ello, el día de hoy la invitación es: sed salvos de esta perversa generación. Huye tú con tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus padres, la gente a la que amas. Es importante que tomemos medidas precautorias, que seamos radicales, que no juguemos con el pecado, porque el diablo está queriendo acabar el día de hoy con la obra del Espíritu Santo. Está queriendo acabar el día de hoy con lo que Dios está haciendo en tu vida, y quiere acabar también con tus hijos. Por ello es importante que todos los padres aquí presentes podamos ser cautelosos, ser responsables, ser serios con este llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. Vamos a orar antes de ir adelante con este estudio, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a alertar y a tomar las medidas necesarias para poder ser salvos de esta perversa generación. Padre, ayúdanos el día de hoy, Señor amado, a entender la magnitud del riesgo que estamos viviendo. Ayúdanos el día de hoy a escuchar el sonido de la trompeta, Señor, y tomar medidas precautorias, Dios. Ayúdanos el día de hoy, Señor amado, a ser cuidadosos, Dios, y a atender al llamado del Espíritu Santo que invita a cada uno de los presentes a ser salvos de esta perversa generación. Oh Dios, la promesa es para nosotros, pero también para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y como dice tu palabra, hasta 1000 generaciones. Oh Dios amado, déjanos ser responsables para poder alcanzar esta promesa y para poder guardar a nuestros hijos de la ola de inmoralidad que azota el día de hoy a nuestra sociedad. Háblanos, Dios, pedimos tu ayuda para poder entender tu palabra y para poder transmitir tu palabra. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y respalda lo que hoy hemos de estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y más adelante, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El día de hoy vivimos una sociedad extremadamente sexualizada, una sociedad extremadamente sensual, una sociedad extremadamente inmoral y perversa, que están queriendo hacer pensar a la gente que la inmoralidad sexual es algo natural, es algo normal, es algo bueno, es algo bello, es algo aceptable, es algo que debe ser estimulado y fomentado. Cuando Dios dice todo lo contrario, que es importante que nos guardemos del pecado sexual, porque trae consecuencias devastadoras, no solamente para la mente del que peca, sino para la familia del que peca, y no solamente para la familia, sino para la sociedad misma. Vivimos una sociedad extremadamente inmoral, donde vemos que las modas van cada vez más encausadas a exhibir el cuerpo, a descubrir el cuerpo, a que la gente pueda identificar algunas partes específicas de la anatomía con la finalidad de atraer las miradas y de generar pensamientos e ideaciones sexuales. Si el día de hoy pudiéramos hacer un análisis de las modas
que están imperando en la sociedad y pudiéramos tomar esas modas y las lleváramos atrás hace 200 años y quisiéramos incrustarlas en aquella sociedad de hace 200 años, la gente gritaría, la gente se alarmaría, la gente haría una reprobación social categórica y quizá la persona que intentara hacer esto acabaría presa, acabaría demandada o sacrificada en muchas culturas. Pero el día de hoy vemos cómo las personas que están promoviendo todo esto son vistas como gente importante, como gente loable, como gente admirable, como gente que son dignos de ser admirados. Los músicos, vidas promiscuas, vidas inmorales, vidas libertinas. La música que propagan, en su gran mayoría atestada de información sexual, relaciones homosexuales, relaciones lésbicas, relaciones de pedofilia, es decir, adultos abusando niños. Músicas extremadamente inmorales y perversas, las cuales cuando uno las escucha, uno acaba aturdido, abrumado en su mente y en los pensamientos. Esto es lo que está bombardeando el día de hoy a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestras propias vidas. Cuando uno entra quizá a centros comerciales, cuando uno entra quizá al transporte público, es aturdido, es atacado, es agredido constantemente con este tipo de información nociva, perniciosa, dañina en nuestra mente, que gradualmente van haciendo que la moral vaya decayendo y que vayamos viendo las cosas como normales, como si no fueran malas, como que hay que tener criterio y madurez para admitir los cambios, cuando Dios no lo ve así y Dios lo condena. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a un lugar a hacer unas compras ahí en un tianguis de ropa. Y eran compras para la familia, ropa económica. Y la persona que estaba vendiendo tenía ahí su modular con una música extremadamente agresiva, violenta, inmoral. Mi esposa y yo nos miramos inmediatamente cuando captamos la información y tomamos la decisión de movernos para guardar a nuestros hijos y para guardar aún nuestra propia mente y corazón. Pero antes de ir me acerqué a la mujer que estaba ahí al frente de aquel negocio y le dije: oiga, señora, su música está muy didáctica, ¿eh? La mujer me miró con ojos grandes, se puso roja, bajó la cabeza y en cuestión de segundos le había bajado a su música. No podemos acostumbrarnos, no podemos quedarnos callados. No podemos dejar que la inmoralidad vaya avanzando a pasos agigantados sin hacer nada. No es posible que el cristiano deje de ser sal de la tierra, y la sal significa que genera influencia y que evita la corrupción. Lamentablemente el día de hoy muchas de las iglesias llamadas cristianas están siendo afectadas, movidas, corrompidas. Y ves a los llamados cristianos vistiendo extremadamente inmorales, vistiendo como la gente de afuera. No se ve un contraste, hablando exactamente igual que los demás. Vidas inmorales, vidas sensuales, fornicaciones. No podemos permitir que esto acontezca. La palabra de Dios dice que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. La palabra de Dios dice que Cristo viene por una virgen que tiene su copa llena de aceite. Qué importante es que podamos estar guardando la santidad en la iglesia, en nuestra casa y con nuestros hijos. La música, las revistas, el día de hoy las revistas, la gran mayoría de ellas son revistas pornográficas. Es cierto, con una pornografía, como le llaman, blanda, que no es tan agresiva, pero finalmente es pornografía. Uno se ve
constantemente aturdido por todas las revistas que ponen en diferentes lugares, en las esquinas, en las plazas, aun cuando uno va a los supermercados a hacer compras, cuando llega a la sección del cajero, está llena de revistas y muchas de ellas con pornografía. Es cierto, no es pornografía 3X, pero finalmente es pornografía. Son revistas que tienen un alto contenido pornográfico, inmoral, descubriendo las partes del cuerpo del hombre y de la mujer. Allí están nuestros hijos. Allí están sus ojos mirando y siendo influenciados y afectados. Aún como padres debemos tomar cuidados e identificar lugares en donde nuestros hijos sean menos dañados, sean menos afectados, sean menos corrompidos. La televisión, tiene años que yo no tengo un televisor en mi casa. Desde que me convertí, ya casi hace 2 décadas, tomé la decisión de sacar el televisor de la casa. Pero la televisión el día de hoy está bombardeando a la sociedad con antivalores, con modas, con ideologías, con imágenes, con escenas, con prototipos, con estereotipos y estándares totalmente corrompidos e inmorales. El día de hoy, los artistas, los actores, las comedias, aún las caricaturas, están totalmente llenas de inmoralidad. Puedes ver los cuerpos sensuales, las vestimentas pegadas, atractivas, corrompiendo, insinuando. Lamentablemente, gran parte del mundo cristiano está allí sentado en el televisor, siendo alimentado por puros valores contrarios a la Escritura. Yo no puedo entender cómo un cristiano que dice amar a Dios, que dice honrar su palabra, puede sentarse y estarse deleitando en la televisión con toda la inmundicia y toda la basura que el día de hoy está siendo propagada por este medio. Nuestra familia, las familias del mundo, las familias de la iglesia están siendo contaminadas. Y desgraciadamente el televisor está siendo un vehículo para corromper a tus hijos, a tu casa, a tu matrimonio. Recuerdo el caso de David Wilkerson, que él hace algunas décadas entendió por el Espíritu Santo que debía desconectar el televisor. Y en lugar de estar pasando el tiempo delante de la televisión, viendo cosas indecentes, incorrectas, mejor pasar en la presencia de Dios, estudiando la palabra, orando. Y entonces fue cuando este hombre pudo experimentar un despertamiento espiritual en su vida. Pero cuánta gente el día de hoy que se hace llamar cristiana está deleitándose en la inmundicia. Y a lo mejor no lo practican abiertamente como los de la televisión, pero dice la palabra de Dios que no solamente la hacen, sino que se complacen con las que la hacen. Allá están complaciéndose con toda la inmoralidad, con toda la perversión que el día de hoy este medio de comunicación está difundiendo. Hemos hablado de la televisión, no estamos condenando el aparato en sí mismo, sino la programación, que en su gran mayoría tiene que ver con principios totalmente opuestos a la palabra de Dios. El cine, exactamente igual. Cada vez más las películas están plagadas de escenas indecentes, inmorales, promiscuas, exaltando temáticas de homosexualismo, de lesbianismo, de intercambio de parejas, de depravación y media. Ahí está la gente pagando boletos para poder ser contaminados e influenciados por toda esta información perniciosa y nociva. El teatro, exactamente lo mismo. Son las obras de teatro más inmorales las que más atraen, las que más jalan, las más taquilleras. Igualmente los libros. Desgraciadamente gran parte de los libros tienen que tener información que agrade a la gente, que llame la atención, y muchos de ellos utilizan a través del escrito información inmoral, perversa, indecente, que corrompe la mente de la sociedad.
¿Qué decir con toda la propaganda que vemos por todos lados? En ciudades importantes como la Ciudad de México podemos ver los panorámicos que están constantemente bombardeando a la sociedad. Y la gran mayoría de ellos utilizan a la mujer o al hombre como símbolo sexual para poder vender productos. En ocasiones están promocionando quizá un yogurt, quizá una leche, quizá, no sé, una pila, unos zapatos, pero eso es un buen pretexto para utilizar una mujer semidesnuda, un hombre semidesnudo, una escena erótica para que la gente sea atraída y para que puedan vender más. Qué terrible está la sociedad, cada vez corrompiéndose más. Se cumple la palabra de Dios por boca de Cristo que dijo: en los posteros días la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere ¿en qué? En su palabra, en sus preceptos, en la verdad, en la escritura. No dejándose llevar por la corriente de este mundo, no dejándose llevar por las modas, no dejándose llevar por la influencia de los artistas, de Hollywood, de Televisa, de lo que dice la gente, de lo que dicen los deportistas, los músicos, sino dejándose influenciar por la palabra de Dios, por la escritura, por los valores que Dios ha dejado en su palabra. En cuanto a las artes, el día de hoy las artes cada vez se han corrompido más y la inmoralidad ha adquirido el nombre de arte erótico o arte erótica. Y la gente dice: no, es que esto es arte, es una obra artística. Y la gente se para delante de la inmoralidad para aplaudirla, para adularla, para contemplarla, cuando realmente es perversión, es pecado, es inmoralidad, es incorrecto y es reprobado por Dios. Pero la gente el día de hoy lo aplaude, lo admira, lo promueve. A lo malo llaman bueno, a las tinieblas llaman luz, a lo amargo llaman dulce. Esta es la generación que estamos viviendo el día de hoy. Igualmente en los ámbitos académicos, lamentablemente en muchas universidades, en muchas escuelas, se está promoviendo el pecado sexual, aún a través de los profesores, de los maestros, de gente que es vista como gente culta, como gente preparada, gente con título, gente con licenciatura, gente con una maestría, con doctorado, gente con estudios muy destacados, que están promoviendo el pecado sexual, diciendo: no hay problema con el adulterio, no hay problema con el homosexualismo, no hay problema con el abuso de los menores, no hay problema con el pecado sexual. Esto no es correcto, no debemos admitirlo. No importa que tengan cultura, no importa que tengan educación, no importa que tengan una carrera, una maestría o títulos. Satanás tiene más papeles que ellos, Satanás tiene más documentos que ellos, y no por eso es más sabio que ellos. Lamentablemente mucha gente se deja llevar por cuanto ve que es gente entre comillas culta. Podemos ver a gente que se dedica a dar consejerías a matrimonios, a familias, quizá un consejero familiar, quizá un psicólogo que le dice a la gente: no hay problema, si te hace sentir bien, hazlo, no es pecado, no tiene nada de malo. Y la gente como que adquiere un permiso, una licencia para pecar. No debemos admitir esto, debemos estar alertas, porque aún en medio del ámbito académico, del ámbito intelectual, hay mucha gente inmoral, hay mucha gente depravada. No estoy diciendo que todos, hay gente muy culta que tiene principios morales, hay gente muy culta que tiene vidas piadosas, hay gente muy culta que tiene temor de Dios. De hecho, en la historia del cristianismo, muchos de los grandes padres de las ciencias eran personas que tenían temor de Dios. Eran personas cultas, preparadas y piadosas. Pero el día de hoy hay una plaga de gente llamada intelectual que están propagando y promoviendo el pecado sexual en medio de las universidades, en medio de los círculos de familias, en medio de los círculos de jóvenes. Y es importante que estemos avisados para no ser afectados por este tipo de influencia.
Los medios de comunicación el día de hoy igualmente están atacando a la familia y a la sociedad. Hay una herramienta que ha utilizado el diablo para estar acabando con los jóvenes, con los niños, con los matrimonios. Y me refiero al Internet. El Internet es una red internacional de comunicación que puede ser muy útil para muchas cosas, que puede proporcionar información de geografía, de historia, de medicina, de español, de botánica. Y la gente puede encontrar allí mucha información relevante, importante, que quizás sería difícil encontrar en una biblioteca actualizada, rápida de poder ubicar, de poder rastrear. Pero desgraciadamente el Internet igualmente es un instrumento que puede meter a tu casa muchísima información nociva. Muchísima información que puede corromper la vida de tus hijos, de los jóvenes, que puede acabar con tu familia. Si fuéramos a porcentajes, pudiéramos decir que un alto porcentaje del contenido del Internet tiene que ver con información inmoral, con información perversa, con información muy sucia en el ámbito sexual. Hay miles y miles de páginas que tienen contenido pornográfico a través de la red. Hay miles y miles de páginas que están en Internet y que pueden ser abiertas por un solo clic, que pueden desencadenar una serie de imágenes, de videos, de fotografías totalmente bizarras y corrompidas que pueden dañar de forma irremediable la mente de tus hijos. Qué importante es, papá y mamá, que podamos tener cuidado con esta área, porque el día de hoy hay estrategias aún en medio de las autoridades de poner el Internet accesible para todas las edades, desde la infancia hasta la adultez, con poca capacidad de control. Y es cierto, es una herramienta que puede ser útil para la vida académica, pero lamentablemente gran parte de la información que circula en Internet es información sucia, inmoral, perversa, muchísima pornografía, muchísima vanidad, muchísima promiscuidad sexual. Y papá y mamá, si tú no tienes cuidado con esta área en tu casa y fuera de tu casa, tus hijos pueden acabar muy mal. Hace algunos meses tuvimos un retiro con jóvenes donde hubo la oportunidad de predicar varios mensajes y entre ellos se habló acerca del pecado sexual. Al final del retiro, de una forma espontánea, los jóvenes comenzaron a confesar pecados. Aquellos que predicamos en aquel retiro estábamos espantados porque entendimos el grado de depravación que había en casi todos los muchachos. La gran mayoría estaban involucrados en pecados sexuales. La gran mayoría estaban involucrados en pecados de pornografía. La gran mayoría de ellos estaban involucrados en pecados de desviaciones sexuales. Esta es la tendencia. Pero ¿por qué está aconteciendo el día de hoy esto? Porque estamos siendo bombardeados, atacados constantemente con este tipo de información. Y si tu padre de familia no está siendo cuidadoso con tus hijos, tú vas a llorar el día de mañana, o ya lo estás haciendo, precisamente porque no se tuvieron los cuidados necesarios. Hoy Dios permite que podamos estudiar su palabra y que podamos ser alertados para tomar medidas precautorias a fin de que nuestra casa, nuestra familia, tu matrimonio, tus hijos sean guardados de la ola de inmoralidad que está azotando el día de hoy nuestra sociedad. Aún si somos honestos, podemos identificar que hay cambios legales, cambios en la Constitución, cambios en las leyes que están llevando a la gente a tener mayor libertad para realizar pecados sexuales. Las leyes se están relajando. Las leyes están permitiendo, están dando libertades que antes no daban, para que la gente pueda llevar una vida promiscua, sin ser señalada, sin ser molestada, sin ser punida, sin ser castigada.
Esta es la tendencia de las leyes. Y también es importante que como cristianos podamos estar atentos a esto. Muchas autoridades el día de hoy están interesadas en que las leyes puedan ser suavizadas en este ámbito, precisamente para poder permitir un libertinaje en el ámbito sexual. Cuidado, papá. Cuidado, mamá. Tú que amas a tu familia, es importante que estés avisado para que tomes las medidas y precauciones necesarias para poder guardar el corazón de tus hijos. El día de hoy estaremos estudiando y seguramente será un estudio que fraccionaremos en quizá 2 o 3 partes para poder estar viendo algunos consejos sencillos, prácticos, que nos servirán para poder guardar a nuestras familias, que nos servirán para poder guardar a nuestros hijos y que nos serán útiles para poder poner un vallado, una muralla protectora a nuestra casa y a nuestros hijos. No estamos hablando de la burbuja de cristal. No estamos hablando de sacar a nuestros hijos de la realidad que vivimos. No, estamos hablando de prevenir, de alertar, de advertir, de guardar a nuestros hijos e irlos formando y estableciendo valores, principios, conocimiento, fundamentos que les permitan elegir el mejor camino. Hay 2 caminos, camino de vida y camino de muerte. Yo quiero caminar por el camino de vida. Espero que tú también. Y si deseas que tus hijos igualmente puedan caminar por ese camino de vida, es importante que los guardes de toda esta información e influencia que está queriendo acabar con sus vidas. Estaremos viendo recomendaciones prácticas para poder guardar a nuestros hijos en estos tiempos tan peligrosos. Nuestros hijos están recibiendo información sexual constantemente y debemos estar conscientes de ello. Pero lamentablemente esta información en ocasiones llega antes de tiempo. Y no solamente antes de tiempo, sino también llega de forma distorsionada, deformada, tergiversada. Es decir, no solamente son bombardeados con información que no necesitan, que es demasiado pronta. Un niño de 4 años, de 6 años, no necesita saber detalles de la reproducción. Quizá un joven, un adolescente de 16 años, de 15 años, un joven de 17, 18, ya deba comenzar a tener información acerca de esto. Pero el día de hoy, pequeños de 4, 5, 6 años están siendo expuestos a imágenes, a escenas, a películas, a caricaturas, a información, a pláticas que están llevándolos a despertar a cuestiones que no son apropiadas para la etapa que están viviendo. Nuestros hijos están recibiendo mucha información en el ámbito sexual. Información antes de tiempo e información distorsionada. Es muy importante que entendamos esto, antes de tiempo y distorsionada. Y los padres en ocasiones no están conscientes de esto. Piensan que porque los hijos tienen 12 años, 13 años, siguen siendo niños inocentes, que no saben nada del pecado sexual, que no saben nada del tema de la inmoralidad. Pero están equivocados. Si no has tenido cuidado con tus hijos, es muy probable que ellos estén mucho más informados o desinformados en esta área
de lo que tú piensas. En una ocasión escuchaba en un comercial de la radio la voz de una madre que le decía a una hija. Se oía la voz de una madre, no sé, quizá de unos 35, 40 años de edad, que hablaba con una hija que su voz aparentaba tener quizá unos 11, 12 años, una adolescente. Y le decía a la mamá: hija, ha llegado el momento en que abordemos el tema sexual. Ha llegado el momento de que hablemos del sexo. Y de repente se escuchaba la voz de la hija que le decía a la mamá: sí, mamá, ¿qué quieres que te explique? A ver, mamá, ¿qué quieres que te hable? ¿Qué quieres que te explique? Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Muchos adolescentes, muchos preadolescentes están extremadamente influenciados por información sexual que han recibido en la televisión, en la radio, en el internet, por conversaciones con vecinitos, con amiguitos, en la escuela, por el propio profesor de biología que anduvo aportando información innecesaria. Y de repente los padres piensan que los hijos están totalmente desinformados. Y no es así. Los hijos ya se hallan afectados. ¿Y por qué digo afectados? No porque hayan sido informados, sino porque fueron informados antes de tiempo. Y la información que recibieron fue incorrecta, fue inapropiada, fue distorsionada y fue contraria a lo que dice la palabra de Dios. Papá y mamá, es nuestra responsabilidad estar informando a nuestros hijos sobre el área sexual, para que ellos puedan estar preparados para defenderse y no ser corrompidos y dañados por el entorno que estamos viviendo. Mucha gente piensa que la educación sexual comienza a los 11, 12 años de edad. Mucha gente piensa que la educación sexual es para los jóvenes, quizá para un joven de 16 años, 18 años. Otros más pensarán que la educación sexual es para el joven o la muchacha que están a punto de casarse, quizá con 22 años, 24, 25 años de edad. Ahora sí, es tiempo de abordar el tema sexual. ¡Qué error tan grande! ¿Cómo puede un padre haber dejado que pasen los años y las décadas sin abordar esta temática que es necesaria tocar con los hijos? Cada etapa de nuestros hijos es importante que vaya acompañada de educación sexual. Y es cierto, no es lo mismo instruir a un joven de 18 años. No es lo mismo instruir a un adolescente de 12 años. No es lo mismo hablar del área sexual a un preadolescente de, 11 años de edad. O hablarle a un niño de 4 o 5 años. No es lo mismo. No tienes que proporcionar la misma información. Pero sí es importante estar abordando este tema con ellos. Por ejemplo, a los pequeñitos, desde que son pequeños, es importante hablarles acerca del pudor, acerca de cubrir sus cuerpos, acerca de la privacidad de sus cuerpos, que nadie puede tocarlos, que nadie puede tocar algunas áreas, algunos órganos, algunas partes del cuerpo. Todo esto es educación sexual. La educación sexual comienza desde que el niño es muy pequeño, desde la misma higiene. Cuando un padre enseña a su hijo o una madre a su hija a tener una higiene básica, indispensable en los genitales. Esto es educación sexual. Y es cierto, no está hablando acerca de la vida reproductora, no está hablando acerca del coito, está hablando acerca de otras áreas necesarias para la etapa que están viviendo. Desde que el niño es pequeño, es importante que entiendan que el pudor es importante, que deben cuidar sus cuerpos, que no deben descubrirlos delante de todos, que no es correcto estar desnudándose delante de la gente,
Es importante desde que son pequeños que sepan que deben respetar su cuerpo y que deben respetar el cuerpo de los demás, que deben respetar el cuerpo de otros. Es decir, no deben permitir que toquen su cuerpo en algunas partes, e igualmente no deben tocar algunas partes de los cuerpos de otros. Esto es educación sexual. Igualmente, educación sexual es instruirle a un niño que si alguien le ha tocado los genitales, que si alguien lo ha molestado, que si alguien ha intentado abusar de ellos, que inmediatamente lo platiquen, lo comenten. Hijo, si alguien intenta hacer esto o lo otro, inmediatamente acércate con papá, acércate con mamá, coméntalo, no lo calles. Esto es educación sexual. Y es importante que los padres estén trabajando en este sentido con los hijos. ¿Qué más es educación sexual? Por ejemplo, que los padres vayan llevando a los hijos que identifiquen que los órganos del cuerpo tienen nombres específicos y que vayan conociendo su anatomía por el nombre que tiene. Educación sexual también es cuando los hijos, aun cuando son pequeños, comienzan a descubrir su cuerpo y empiezan a darse cuenta que hay sensibilidad especial en ciertos órganos. Quizá en el área genital de repente se dan cuenta que hay ciertas terminales nerviosas, que con el tacto físico hay alguna sensibilidad especial. Y el niño o la niña comienzan a tener algún tipo de actividades donde van descubriendo su cuerpo. El papá inmediatamente comenzará a instruir y a explicarles acerca del respeto, del cuidado, de no lastimarse, de no estar manipulándose de forma innecesaria. De repente hemos visto que padres llegan espantados porque dicen que el niño de 2 años estaba masturbando. Pues realmente no es una masturbación, sino sencillamente que el niño está descubriendo su cuerpo y está entendiendo que el cuerpo tiene reacciones y sensibilidad. Un padre que ve esto sencillamente tiene que instruir a su hijo y decirle: hijo, ten cuidado, puedes lastimarte, no hagas esto, evítalo, explicarle, pero tampoco pegar el grito en el cielo y satanizar al hijo y decirle que es un perverso o un inmoral porque está descubriendo su cuerpo. Esto es educación sexual. Pero igualmente el padre llevará al hijo a que no esté creando un hábito innecesario, que el día de mañana pueda llevarlo a estar con sensibilidades exacerbadas, demasiado despiertas, que puedan llevarlo a una inclinación desmesurada al área sexual. Todo esto es educación sexual. Papá y mamá, tú eres responsable de ir educando sexualmente a tus hijos en cada etapa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo la edad que tengan, 15, 18, 20 años, tu padre de familia, es importante que vayas acompañando a tu hijo, que vayas instruyéndole, que vayas orientándole, que vayas resolviéndole sus inquietudes, sus dudas normales. No antes de tiempo. En ocasiones los padres entran en conflictos pensando que tienen que dar detalles cuando no es el momento. En una ocasión un pequeño de 6 años llegó con el papá y le dijo: papá, ¿qué es sexo? El papá se puso morado y volteó a ver a la mamá. La mamá se puso roja y comenzaron a toser los dos y empezaron a reírse y a mirarse el uno al otro y no sabían cómo responder. Ay, hijo, es que qué difícil pregunta, hijo, ¿por qué? Y comenzaron ahí a trastabillar. Y de repente el niño le dice: sí, es que me hicieron un examen y decía nombre y sexo y yo no sabía qué poner. Pues sencillamente era preguntarle al niño para saber que lo que él estaba preguntando era acerca del género, si era masculino o era femenino. Pero muchas veces los padres no están preparados para responder de acuerdo a la necesidad de los hijos. Ese niño de 4 años de edad no requiere una cátedra de sexología donde el padre y la madre le expliquen acerca del coito, de la reproducción, de la procreación. No es necesario aún. Cada
etapa es diferente. Y es importante que uno como padre esté informado, esté preparado, esté documentado y esté sensible a la necesidad que están viviendo nuestros hijos. ¿Para qué? Para no dejarlos sin resolver sus inquietudes. Y dos, para no informarles más de la cuenta, porque también podemos estar aportando, proporcionando información fuera de tiempo, antes de tiempo, innecesaria, que lo que va a hacer es despertar a los niños y sacarlos de su niñez y de su infancia cuando no es el momento. Es decir, papá y mamá debemos tener la sensibilidad para poder estar acompañando a nuestros hijos y poder identificar la necesidad que ellos tienen. Un punto importante, un grave error en los padres es evitar el tema sexual. Es darle la espalda, evadirlo. Y si de repente el hijo de 10, 11 años tiene una duda en el ámbito sexual y le pregunta a la mamá: oye mamá, ¿cómo es esto? ¿Por qué las mujeres funcionan así? ¿Por qué la perrita hizo esto? ¿Por qué el perrito esto? Y comienzan a preguntar cuestiones en ese ámbito sexual. Y el padre comienza a evadirlas, a evitarlas. Y no le responde con sabiduría, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la etapa cronológica del hijo. Lo que va a pasar es que el hijo ya no va a ir contigo y ya no te va a preguntar más a ti, porque va a decir: papá y mamá no saben, no me responden, no me resuelven las inquietudes, mejor voy con el compañero de la escuela, él sí me dice. Mejor voy con el profesor, él sí me platica. Mejor voy con el amigo, con la amiga o con el familiar, él sí me habla y me resuelve mis inquietudes. No papá, no mamá. Es importante que de nosotros venga esta información, pero que sea información apropiada, adecuada. Dice la Biblia: la palabra a su tiempo, qué buena es. Pero a su tiempo significa de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la necesidad. No antes, no después, porque ya puede ser demasiado tarde. Es nuestra responsabilidad como padres estar informando a nuestros hijos. Déjame platicarte una anécdota muy triste. En una ocasión, una jovencita, una adolescente de 12, 13 años de edad comenzó a menstruar. Llegó a la menarquia, es decir, la primera menstruación. Pero jamás había sido instruido en esta. Jamás había sido instruida en esto. Jamás había sido alertada. El padre y la madre, aún viendo los cambios fisiológicos, anatómicos, la edad cronológica de la hija, no fueron para alertarle y decirle: hija, te estás acercando a una etapa en la cual va a haber algunos cambios en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tus hormonas. No hubo esto. Y de repente esta pequeña adolescente, estando en el baño, comenzó a menstruar. Estaba aterrada, estaba espantada, estaba confundida porque veía sangre por todos lados y no sabía qué hacer. Y no solo eso, estaba muy apenada y no sabía cómo enfrentarlo. ¿Sabes qué hizo esta muchachita? Tomó una navaja de afeitar y se cortó las piernas, de modo que las piernas sangrasen. Y entonces salió del baño y dijo: mamá, me corté y por eso hay tanta sangre en el baño. No sabía cómo explicar toda la sangre que había en el baño. Y la jovencita tuvo que cortarse las piernas porque no tenía la confianza con la madre para explicarle que había acontecido algo en su cuerpo, algo que ella no entendía, algo que la había espantado, algo que la avergonzaba.
¿Pero por qué tuvo que enfrentar esto esta muchachita? Porque hubo padres irresponsables que no instruyeron, que no alertaron, que no cuidaron, que no previeron lo que ya venía. Y ya que la muchachita estaba en esta etapa, ahora sí, vamos a hablarle de lo que es la menstruación. Eso no es correcto. Entiéndeme, padre, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, podemos llevar a nuestros hijos a enfrentar de forma innecesaria momentos trágicos, o dudas, inquietudes, curiosidades desordenadas, porque no hubo alguien que pudiera resolver, responder, aclarar dudas, inquietudes normales y naturales que vienen en las diferentes etapas de la vida del ser humano. ¿Estamos comprendiendo? Amén. De modo que es importante, papá y mamá, que podamos estar instruyendo a nuestros hijos. Este es el llamado el día de hoy, a que pueda haber una responsabilidad de nosotros para estar guardando a nuestros hijos y evitar que sea el mundo, que sean los inconversos, que sea la gente que no ama a Dios, que sea la gente que no teme a Dios, que sea la gente que no tiene ningún respeto por la palabra, la que esté instruyendo a tus hijos en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la reproducción, en cuanto a la vida sexual. No lo permitamos, es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de las escuelas, no es la responsabilidad de los maestros, no es la responsabilidad de la SEP, no es la responsabilidad ni siquiera del pastor. Es tu responsabilidad, papá, el estar abordando este tema con tus hijos. ¿Será que estás preparado? ¿Será que estás siendo responsable? Déjame platicarte otra anécdota. En una escuela se llevó a cabo un cuestionario porque se estaba hablando con los padres de familia acerca de la educación sexual. Y se habló con los padres de familia, ahí estaban también los alumnos, el estudiantado. Y se tuvo una reunión en privado con los padres y se les hicieron varias preguntas. La primera pregunta fue: ¿a qué edad te hablaron de las relaciones sexuales? Primera pregunta. La segunda pregunta fue: ¿quiénes fueron los que te hablaron del tema sexual? Tercera pregunta: ¿lo hicieron de forma correcta o de una manera distorsionada? Cuarta pregunta: ¿quién te hubiera gustado, papá, que te hubiera instruido en esta área? Quinta pregunta: ¿estás haciendo tú lo mismo? Lo que tú desearías que hubieran hecho contigo. Déjame decirte cuál fue en general la respuesta que hubo a estas 5 preguntas. Casi todos los padres de familia afirmaron que habían aprendido acerca de las relaciones sexuales a los 10, 11, 12 o 13 años. ¿Quiénes fueron los que les habían hablado del tema? Casi en todos los casos fue un primo, una prima, un compañero de la escuela, un amigo, una amiga. En la tercera pregunta, ¿lo hicieron bien o de forma distorsionada? Casi en todos los casos la respuesta fue: lo hicieron de forma incorrecta, lo hicieron de manera incompleta, lo hicieron de forma inapropiada. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿quién te hubiera gustado que te instruyera en esta área? Todos respondieron: mis padres. Y en la última pregunta, la sexta, que decía: ¿estás haciendo tú lo mismo con tus hijos que te hubiera gustado que hicieran contigo? Y trágicamente la gran mayoría no estaba haciendo las cosas bien. Abramos los ojos. Es nuestra responsabilidad. No permitamos que otros hagan lo que tú tienes que hacer y lo que tú debes de hacer, y tienes la capacidad de hacerlo de la mejor manera, correcta y aún
utilizando los fundamentos de la Escritura para poder hablarle a tus hijos acerca de esta área que es tan importante. En otra ocasión, un hermano fue invitado a dar una serie de enseñanzas con los estudiantes de una escuela. Los padres de familia hablaron con el profesor antes, con este hermano, y le dijeron: hermano, estamos muy espantados porque no sabemos cómo tomen nuestros hijos el que se hable del tema sexual. Es algo nuevo para ellos. No sé si haya la madurez en ellos. Tenemos temor de que venga a inquietarlos, a atribularlos. Estaban muy preocupados de que los hijos tuvieran contacto con este tema sexual. Para empezar, yo preguntaría: ¿por qué tiene que ir un hermano a abordar el tema si es responsabilidad de los padres? Pero bueno, finalmente este hermano habla con los estudiantes de esa escuela. ¡Oh, sorpresa! Cuando habla con ellos, todos sabían del tema. Todos conocían de la vida reproductiva, sexual, del coito, etc. No había desconocimiento. Y lamentablemente los padres no sabían que ellos ya sabían. Es decir, los padres no eran los que los habían instruido. Pues los padres estaban totalmente engañados y ajenos de la condición y conocimiento de sus hijos. Qué tragedia, ¿es verdad? Esto acontece precisamente porque no hay una responsabilidad en papá, porque no hay una responsabilidad en mamá, porque no están siendo serios, maduros y cuidadosos de sus hijos. En otra escuela para padres me tocó hacerle una evaluación a los papás acerca de cuestiones anatómicas del cuerpo humano, y se repartieron algunos diagramas con el cuerpo humano, y se le pidió a los padres que pusieran los nombres de los cuerpos, de la anatomía del cuerpo humano. La gran mayoría ni siquiera conocía la anatomía y desconocía el nombre de los órganos y de las partes del cuerpo humano. ¿Cómo puedes tú hablar a tus hijos de esta área si ni siquiera estás preparado en cuestiones básicas o elementales? Es importante que seamos responsables para poder guardar a nuestros hijos de la ola de inmoralidad que estamos viviendo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Vamos a la escritura. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6, en el verso número 18. Dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo. Es una carta a una iglesia, a la iglesia de los Corintios. Dice la Biblia: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: huye de la fornicación, huye del pecado sexual, escápate, corre de él, no juegues con fuego. Aquí vemos una indicación clara de la palabra de Dios y nos dice: huye de la fornicación, huye del pecado sexual. Es importante hacer la observación de que este mensaje es dado a una iglesia, y una iglesia que se encontraba en una zona turística, en una zona costera, donde había mucha promiscuidad sexual, donde había mucho pecado sexual, donde había inmoralidad, donde había homosexualismo. Las propias cartas del apóstol Pablo a los Corintios corroboran esto. De modo que el apóstol Pablo estaba dando una instrucción a su tiempo, una palabra a su tiempo, para una iglesia que estaba necesitando ser alertada. El día de hoy, esta palabra es para nosotros, porque vivimos tiempos peligrosos, tiempos de inmoralidad, tiempos de pecado sexual, tiempos de depravación, tiempos de corrupción moral. Hoy Dios te dice: huye de la fornicación, escapa de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El apóstol Pablo dice, escapa de la fornicación, huye. No está diciendo resístela, no está diciendo pelea en contra de ella, está diciendo corre, escápate, no juegues con fuego, no te enfrentes a ello, aléjate. Hay algunos pasajes de la Biblia en donde Dios nos invita a resistir ciertas cosas, pero aquí no dice resiste, aquí dice huye, dice escapa, dice corre. El término griego es fefgo, que habla de huir. Fúgate, corre, escapa por tu vida. Y quizá un ejemplo bíblico que nos pudiese ilustrar la actitud correcta es lo que hizo José cuando estaba con la esposa de Potifar. Dice la escritura que esta mujer lo quiso seducir. ¿Y qué hizo José? Se puso ahí a debatir con ella. No, mira, es que la Biblia, es que Dios, no. Y comenzó ahí a quererla evangelizar. No, dice la palabra que salió corriendo. Hasta la mujer le arrancó parte de su ropa. Esta es la actitud. Escapar, correr, no estar jugando, no estar coqueteando con el pecado. Hay mucha gente que en momento dado llega a tener actitudes en las cuales empieza a caminar así en la orillita, y no me he caído, aquí estoy en la orillita, pero mira, no me he caído. Eso no es correcto, eso no es huir, eso no es correr, eso es jugar con fuego. Y la palabra de Dios dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. No, no puedes jugar con fuego, no puedes exponerte, debes huir, debes alejarte, no debes coquetear. ¿Cuánta gente comienza a jugar con el pecado sexual? Empieza a jugar y a jugar y a jugar, y cuando se da cuenta ya está atado, ya está esclavizado. Y esto es lo que hace el pecado sexual: te ata, te esclaviza con cadenas gruesas que hace que la persona no pueda escapar, no pueda huir, y solamente una intervención milagrosa del cielo puede hacer que alguien que está esclavizado al pecado sexual pueda ser libre. Por eso el día de hoy tantas familias están despedazadas. El pecado sexual, el adulterio, la infidelidad, la fornicación. Huye, huye, dice la palabra. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El pecado sexual trae ciertas repercusiones en el cuerpo humano profundas, que lo dejan marcado de por vida. El apóstol Pablo está escribiendo esto hace casi 2000 años, pero no era Pablo, era el Espíritu Santo a través de Pablo. Era el Espíritu Santo utilizando al apóstol Pablo y queriendo alertar a los cristianos de aquella época y a nosotros de que huyamos del pecado sexual. Es importante que tomemos determinaciones radicales, de que tomemos medidas drásticas para guardar tu alma e igualmente para guardar el alma de tus hijos. No, aquí no sirven los padres humanistas, los padres tibios que dicen, no tanto, nada más un poquito. No, la Biblia dice, huye, escapa, corre. Habla de radicalidad, habla de firmeza, habla de prontitud. Papá y mamá debe ser pronto para tomar medidas que puedan guardar a tu familia, a tu casa y a tus hijos. El apóstol dijo, el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Está comprobado que el pecado sexual genera repercusiones en el cuerpo humano de una forma profunda, de una forma que no se ve exteriormente, pero sí se puede analizar a través de los estudios hormonales que se han hecho el día de hoy. Está comprobado que la gente que fue sometida a experiencias sexuales en etapas tempranas, fuera de tiempo, de forma inapropiada, fueron dañados en su cuerpo, a veces de forma irreparable. Déjame explicarlo un poquito más. Cuando una persona llega a tener algún tipo de contacto en el ámbito sexual, llámese tocamientos, llámese juegos sexuales, llámese fornicación, llámese coito, el cuerpo humano comienza a desencadenar ciertas reacciones hormonales que se han estudiado a profundidad. Y está comprobado que hay la secreción de cuando menos 3 hormonas que es importante que entendamos. La primera de ellas es la adrenalina. La segunda de ellas es la endorfina. Y la tercera de ellas es la norepinefrina. Son 3 hormonas que son secretadas por el cuerpo cuando hay actividad sexual. Esto puede pasar en un hombre maduro, esto puede pasar en un joven, esto puede pasar en un adolescente, esto puede pasar en un niño. El cuerpo, cuando la persona está sometida a una actividad sexual, va a segregar, va a secretar estas hormonas que generan ciertas reacciones en el organismo que es muy importante que conozcamos. Vamos a entender el efecto de estas hormonas en el cuerpo humano. Primero, la endorfina. Lo que genera es una sensación como de relajación. Disminuye el estrés. A la par produce una sensación de euforia y de bienestar. Y juntamente con eso, genera en el cuerpo una sensación de placer intenso. Muy importante. Esto es lo que provoca la endorfina cuando es secretada en el cuerpo. ¿Sí? Placer, bienestar, euforia, relajación, entre otros efectos. La adrenalina, que es la otra hormona, la segunda, a su vez, lo que genera es un estímulo sobre el sistema nervioso que hace que empiece a haber una sensación de emoción, una sensación de agitación. Hay un incremento en el consumo del oxígeno. Hay un incremento en la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón comienza a latir de una forma más acelerada. De modo que la adrenalina lo que hace es generar como un despertamiento del cuerpo, sensación de emoción, de agitación y capacidad de acción. Capacidad de acción, o sea, le da mayor fuerza y vitalidad a la persona que recibe la descarga de adrenalina. La tercera hormona, la norepinefrina. Esta hormona es un neurotransmisor producido por el cuerpo, por el cerebro, es una hormona. Y lo que hace también es incrementar la frecuencia cardíaca, incrementa la frecuencia y la presión sanguínea. Pero hay ciertas repercusiones muy importantes que provoca la norepinefrina. Fija eventos y experiencias en la memoria de la persona.
las deja grabadas de una forma indeleble. ¿Qué significa eso? Imborrable. Que podrán pasar los años y la persona se va a acordar de aquel evento como si fuera el día de ayer, como si fuera hace una semana. Pero ¿cómo es posible? He tenido la oportunidad de platicar con mujeres de 40 años de edad, de 30 años de edad, que te platican una experiencia de abuso sexual. Y cuando la platican, lloran como niños. Y aquella experiencia aconteció cuando tenían 5, 4 o 3 años de edad. Y se acuerdan como si fuera el día de ayer. Y te dicen, es que fue mi papá el que lo hizo. Es que fue un primo. Es que recuerdo aquel día como si fuera ayer. Y comienzan a narrarlo con lágrimas. Comienzan a agitarse. Comienzan a sudar. El corazón palpita. Estas 3 hormonas: la adrenalina, la endorfina y la norepinefrina, comienzan a correr por el torrente sanguíneo de aquella persona, aun y cuando aquel evento fue muchos años atrás. Es decir, la actividad sexual desencadena reacciones fisiológicas que pueden dejar sellada en la memoria aquella experiencia y pueden traer secuelas, tristezas, traumas, dolores, confusiones durante toda la vida. He conocido a varones que están confundidos sobre su sexualidad, diciendo, es que yo no sé, es que desde que yo era un adolescente sentía atracción sexual por los hombres. Yo siendo hombre sentía atracción por los hombres, te dicen. Y es que no entiendo por qué, yo creo que yo fui hecho homosexual. Y cuando te pones a analizar, te das cuenta que años antes ese varón fue abusado por otro varón. Fue despertado en el área sexual por otro hombre. Fue estimulado y excitado de una forma inapropiada por alguien de su propio género. Y por lo tanto, él comenzó a asociar hombre con placer sexual. Y empezó a haber una relación. Él relacionaba a los hombres con placer sexual. Y empezó a crecer pensando que tenía una orientación, una tendencia hacia el homosexualismo. Cuando no fue así, Dios lo hizo santo, Dios lo hizo puro, Dios lo hizo sin pecado. Dice la palabra, he aquí que esto he visto, dice Salomón, que Dios hizo al hombre recto, recto. Pero lamentablemente, este tipo de experiencias pueden trastornar en muchas áreas la vida de las personas. He visto jovencitas que fueron abusadas sexualmente por tíos, por primos, por compañeros de la escuela, varones que ahora tienen odio para con el sexo opuesto, tienen rechazo para con el hombre, tienen aversión para con el sexo opuesto y a veces acaban cayendo en lesbianismo precisamente por experiencias inapropiadas que vivieron en el ámbito sexual antes de tiempo. ¿Pero por qué todo esto? Porque aquellas experiencias que vivieron en tempranas edades se quedaron grabadas, les acompañaban durante sus vidas, sus años, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Aún he visto a gente que ve afectada su vida conyugal, matrimonial, porque cuando ven a la esposa o al esposo se acuerdan de eventos del pasado, de 10, 12, 15 años atrás, y no pueden llevar una vida normal matrimonial porque fueron destruidos, porque fueron dañados, porque fueron afectados.
Huye de la fornicación, dice la palabra, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. La norepinefrina, la tercera hormona que vimos, no solamente sella aquellas imágenes, aquellos eventos, sino que aparte genera algo que en la psiquiatría se conoce como los pensamientos intrusos, que son recuerdos que llegan de forma involuntaria cuando la persona no quiere que vengan, porque producen dolor, porque producen tristeza, porque producen confusión, indignidad, sensación de estar sucios, sucias. Pero ahí están los pensamientos y vienen y vienen y vienen y vienen, y son pensamientos intrusos. ¿Quién es un intruso? Es aquel que entra cuando no lo esperas. Es aquel que ingresa y no entra por la puerta, sino entra por la ventana quizá, y cuando no es invitado. Él es un intruso. Así son los pensamientos sexuales cuando ha habido experiencias antes de tiempo. Y la gente estará luchando con aquel evento, con aquellos recuerdos. Y también he visto gente que el día de hoy tiene amarguras, tiene odios en su corazón para con personas, para con familiares, porque asocian eventos del pasado que vivieron en tragedias sexuales y no las pueden olvidar, y las traen arraigadas en su mente y en su corazón. Y vemos que se cumple la palabra: huye de la fornicación, porque este pecado, el pecado sexual, cuando alguien lo comete contra su propio cuerpo, peca. Papá y mamá, si no cuidamos a nuestros hijos de experiencias sexuales que puedan vivir en las tempranas edades, podemos dejarlos marcados. Pueden vivir años de confusiones, de tristezas, de traumas, de resentimientos, de confusiones, porque no hubo el cuidado adecuado, porque no hubo la precaución, porque no los alertaste, porque no los instruiste, porque no los enseñaste a respetar su cuerpo y a respetar el cuerpo de los demás, porque no inculcaste valores importantes, valores eternos, valores bíblicos que pudieron haberlos librado en aquel momento, porque los expusiste a ambientes nocivos, porque los dejaste ir con amigos sin precaución, porque los metiste a aquella academia donde estaban ahí sin supervisión, sin cuidado, sin atención, pensando en que iban a crecer, se iban a fortalecer, iban a aprender quizá un deporte, iban a aprender quizá un arte. Pero los dejaste en manos de impíos, de gente que no ama a Dios, de gente que no conoce a Cristo, donde no había gente que los pudiera vigilar, cuidar, guardar. No vigilaban las pláticas, las conversaciones, no había nada. Y acabaron siendo destruidos, porque los dejaba estar con los vecinos, porque los dejaba salir a la calle sin cuidado. He ido a casa a veces de gente que se dice cristiana. Ahí están sus hijos en la calle, sin supervisión, sin cuidado. Ahí con todo tipo de compañías, escuchando maldiciones. Ahí con gente que no tiene principios, que no tiene valores. ¿Cómo quieren tener hijos convertidos y piadosos cuando no hay cuidado de sus hijos? Donde no hay supervisión. No estoy hablando de tenerlos encerrados. Estoy hablando de elegir el ambiente idóneo, correcto, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan aprender, que convivan con gente de la cual ellos puedan aprender valores, principios, piedad, amor, que tengan ejemplos correctos. Pero si tú eres un padre y una madre descuidada, que los dejas estar en influencias nocivas, no esperes el día de mañana tener hijos piadosos. Te estás engañando. No estás cuidando a tus hijos de la ola de pecado e inmoralidad. Por el contrario, estás permitiendo que sean arrastrados, avasallados, destruidos. Tú serás llamado a cuentas delante de Dios el día del juicio por todos los descuidos e irresponsabilidades que tengas, y mucho más después de ser alertado por la palabra de Dios.
Yo espero en Dios que esta serie de enseñanzas puedan motivarte a tomar medidas radicales, a ser serio, a ser cuidadoso, de aplicar reglas, medidas que pueden salvar la vida de tus hijos y que pueden liberar a tu familia de ser destruida. La endorfina, la adrenalina, la norepinefrina son 3 hormonas que son secretadas cuando alguien tiene una actividad sexual. Y tú dices, entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿Por qué hizo al hombre así? ¿No lo hubiera hecho así? No, el que se equivocó fue el hombre, que no respeta las reglas de Dios. Pues Dios dice que la actividad sexual debe llevarse a cabo dentro del matrimonio y con fidelidad. Y cuando se lleva así, esas 3 hormonas son secretadas en la vida conyugal de los esposos y lo que hacen es unirlos, integrarlos, llevarlos a que puedan estar más comprometidos el uno con el otro. Pero cuando esto se hace sin respetar las reglas que Dios ha establecido, y hay fornicación, y hay pecado sexual, y hay tocamiento en niños, y hay descuidos, todo esto lo que produce son heridas, traumas y daños en muchas áreas, y que a veces son irreversibles. Y es cierto, Dios podrá salvar a alguien y le podrá ayudar a seguir caminando y alcanzar la salvación y seguir adelante, pero la persona tendrá que estar luchando con aquellos recuerdos, con aquellos eventos, con aquellos deseos desordenados, con aquellas concupiscencias que fueron alteradas en la vida pasada. ¿Para qué permitimos que nuestros hijos sean despertados y tengan que luchar en estas áreas cuando pueden crecer guardados? Cuando pueden crecer protegidos de una forma responsable por nosotros, los padres. Qué importante es, papá y mamá, que podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Yo recuerdo hace aproximadamente 12 años, cuando Dios me permitió formar una familia, casarme y tener hijos, que tuve un sueño en el cual yo me veía en medio de mucha gente y entendía que muchos de los presentes eran padres de familia. Y de repente veía cómo a lo lejos venía una ola que venía arrastrando todo. Y me acuerdo que en el sueño yo corrí y le decía a los padres: cuidado, agarren a sus hijos, cuídenlos, viene la ola, los va a arrastrar. Y les gritaba a los padres: cuidado, allá viene, hagan algo. Y en el sueño yo veía que los padres no hacían absolutamente nada por sus hijos. Se quedaban mirando la ola. Se quedaban contemplando cómo esa ola los arrastraba y se los llevaba como un gran tsunami. Y yo le decía a Dios: ¿qué me quieres decir? Yo no entendía qué pasaba. A los pocos años hubo un tsunami ya en Indonesia, pero yo creo que no era eso. Yo creo que Dios me estaba alertando de la ola de inmoralidad que venía, porque hace 12 años, hace 15 años, la maldad no estaba como el día de hoy. El internet no estaba como hoy. La pornografía no estaba como hoy. La promiscuidad no estaba como hoy. Los desnudos no estaban como hoy. La gente del día de hoy anda desnuda en el metro, anda desnuda en el Zócalo, anda desnuda en bicicleta, andan por todos lados haciendo cosas terribles que hace una década no se veían. Ha habido un aceleramiento en la promiscuidad sexual. Y yo hoy entiendo que Dios me decía: alerta a los padres, porque viene una ola de pecado, viene una ola de inmoralidad, y los padres no están cuidando a sus hijos, los están dejando allí a expensas de la gente que no conoce a Dios. Papá y mamá, ¿tendrás oídos para oír? Papá y mamá,
¿Tendrás oídos para oír y un corazón para entender lo que Dios quiere hablarte? Espero que sí. Esta es apenas la primera enseñanza. Esta es la primera parte apenas de este estudio. Cómo guardar a nuestros hijos de la ola de inmoralidad que está azotando a la sociedad. Espero que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y tomar medidas para cuidar nuestra familia, para guardar a nuestros hijos y para que la promesa que Dios nos ha dado no sea solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Porque halle Dios padres responsables que vuelvan su corazón a sus hijos, para que Dios pueda levantar hijos piadosos, volver a los rebeldes hacia la prudencia y levantar una descendencia para Dios. Meditemos, reflexionemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no cerramos los ojos un momento? ¿Por qué no en nuestro lugar meditamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué medidas estamos tomando? ¿He sido cuidadoso, cuidadosa o no? Es hora de tomar medidas. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Que seamos responsables. Que seamos cuidadosos. Que seamos padres comprometidos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo siga alertándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga tocando trompeta, Señor, para que tu pueblo pueda estar resguardado y velando, porque la promesa sea una realidad en medio de nosotros y de nuestros hijos. Gracias por tu palabra, Señor. Séllala en los corazones y rogamos tu bendición para cada uno de los estudios que estaremos abordando en este tema. En el nombre de Jesús. Amén.